I'm going to return to the book of Hebrews this morning. Voy a regresar al libro de Hebreos esta mañana. Obviously, the central emphasis of the book of Hebrews is having faith in God. Obviamente, el énfasis principal del libro de Hebreos es tener fe en Dios. And we've been, as we've been going through Hebrews, we've looked at various things. Y mientras hemos estado revisando el libro de Hebreos, hemos mirado un par de cosas. He began the whole book by concentrating upon the person of Jesus Christ. Él comenzó todo este libro en concentrar en quién es la persona de Jesucristo. Of course, fixing your eyes on Jesus and having him as your main thought is the best way to build your faith. Obviamente, fijar tu mirada en Jesús y tener a Jesús como tu pensamiento principal es la manera de aumentar tu fe. Jesus is wonderful. Jesús es maravilloso. His love inspires us. Su amor nos inspira. His forgiveness is so comforting. Su perdón nos da confort. Just being with him delivers you from condemnation and failure. Estar con Él te libera de la condenación. Knowing that we're in covenant relationship with God brings us hope and confidence in the future. Saber que estamos en el pacto nuevo con el Señor nos da ánimo. But now we've been going through chapter 11. Y recientemente hemos estado en el capítulo 11. And we've been looking at what true faith is, what faith looks like, and how faith works. Y hemos estado explorando qué es la fe verdadera, cómo se ve y cómo funciona. And the writer of Hebrews gives us some illustrations, some real-life illustrations of these things that we can relate to. Y el autor de Hebreos nos da unas ilustraciones para relacionarnos. We looked at Abel and Enoch and Noah so far. Vimos a Abel y Enoch. And today we're going to look at this brief passage about Abraham. Y hoy vamos a mirar este pasaje breve sobre Abraham. Well, actually, it's not so brief. It's a longer passage than normal, so perhaps we can read it now, just in Spanish. De hecho, no es muy breve, así que lo vamos a leer solamente en español y los ingleses pueden seguir en sus Biblias. And then the English people can follow in their Bibles. Los ingleses pueden seguir en sus Biblias. So, shall we? I don't know if Tim or Elia are going to read the passage for us. Okay. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de esto solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Okay. So There's more. Okay. Okay, segunda parte. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios
y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Okay. So in this passage so far, we've seen Abel, and we see in him faith worshiping. Así que, como resumen, hemos visto a Abel, la fe de Abel, en su manera de la adoración, la alabanza y el sacrificio. You remember he was offering sacrifices of worship to God. Recuerdas que Abel ofrecía sacrificios de alabanza al Señor. In Enoch, we see faith walking with God. He walked with God and he walked straight into heaven. En Enoch vemos la fe de caminar, de andar con la intimidad con Dios, y él andó directamente al cielo. In Noah, we see faith working. It was through the fear of the Lord that Noah worked hard for all those years to build the ark to save a few people. Y en Noé vemos la fe en la manera de que él trabajó, porque él trabajaba muy, muy, muy duro, sabiendo, bueno, por el temor de Dios, sabiendo que el arca tiene que ser construido. And in the story that we're going to look at today about Abraham, we see faith expressed by waiting for the glory that's going to be revealed when he goes to heaven. Y hoy vamos a hablar de Abraham, y su fe se expresó en la espera, porque él esperaba la gloria por venir. And the important thing to me, as I read through this quite a long passage, is that Abraham was living in the light of eternity. Y lo importante sobre Abraham, lo que destacó para mí cuando leía este pasaje muy largo, es que Abraham vivía a la luz de la eternidad. You can see this in verse 10. It says, he was looking forward to the city without foundations, whose architect and builder is God. Que dice en versículo 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. And then I think this from verse 14, Aliyah, it says, and that, all these saints that we've talked about just now admitted that they were aliens and strangers on the earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Y hablando de las personas que viven a la luz de la eternidad, dice desde el versículo 13 que ellos vivieron por la fe, murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, y al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Y si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. So this passage says that Abel, Enoch, and Noah, but especially Abraham and Sarah, had an eye on the future, on the life to come, the afterlife. Así que este pasaje nos muestra que Abel, Enoch y Noé, pero especialmente Abraham y Sara, tenían sus ojos puestos en la eternidad. It says that they were looking for a better country, a heavenly one. Se dice que anhelaban una patria mejor, una celestial. For the Old Testament saints, this life was never their goal, but was just a bridge to the next one. Y por estos santos en el Antiguo Testamento, esto no fue, esta vida que vivimos en la tierra, no fue
el método principal, sino solamente un puente a la eternidad. They were all motivated by a sure and certain hope that they would be resurrected from the dead and go to God in heaven one day. Todos ellos eran impulsados por por una certeza y una esperanza de que seguramente iban al cielo. They focused their attention not upon this life, but preparing themselves for the next life. Se enfocaron no solamente en esta vida, sino prepararse para la vida por venir. They knew that what they sowed in this life would be reaped in heaven. Ellos sabían que lo que sembraron en esta vida sería, bueno, se puede cosechar en la vida por venir. And these things are here because we are called to follow their example. Y tenemos estas cosas en las escrituras porque nosotros somos llamados para seguir ese ejemplo. Not to have the things of this world as our goal in life, Para no tener las cosas de esta vida como nuestro método en la vida, but to be preparing ourselves for the life that we're going to enjoy in heaven. sino para prepararnos para la vida por venir en el cielo que vamos a, bueno, de que vamos a disfrutar por la eternidad. The most famous verse in the Bible is John 3:16. El versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Y dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Another popular verse which we always hear at a funeral is John 14, verses 1 to 4. Y un otro versículo que leímos mucho en los funerales es de Juan 14, 1 a 4. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am, and you know the way to the place where I'm going. Dice, no os angustéis, confiad en Dios, confiad también en mí, Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os lo preparo, yo vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. In Jesus' first sermon, we call it the Sermon on the Mount in Matthew. En el primer sermón de Jesús, que se llama, el sermón en el monte, Jesus talks about giving and praying and fasting, and he describes those and other things as laying up treasure in heaven. y en este sermón tan importante, Jesús habla del dar, del orar o rezar, del ayunar, y que él describe estas cosas como acumulando tesoros en el cielo. He was saying, don't focus on what this life can offer you, but focus on what you're going to get when you go to heaven. Él está diciendo, no enfoques en las cosas que puedes tomar de esta vida, sino en que os enfocéis de lo que puedes acumular en el cielo. I think this is a forgotten truth in Christianity today. Yo creo que esta es una verdad olvidada en la cristiandad hoy, en el cristianismo hoy. The message preached by the apostles in the New Testament was Jesus died for your sins so you could be right with God, and when you die, you'll go to heaven. Porque el mensaje que predicaban todos los apóstolos en el Nuevo Testamento dice que Jesús se murió por tus pecados para liberarte y que también te espera una vida eterna en el cielo. In fact, the main message that the apostles preached in the book of Acts was that Jesus died, and it says, and they preached the resurrection of the dead. De hecho, el mensaje principal del Nuevo Testamento de los apóstolos es que dicen que Jesús se murió por tus pecados y resucitó.
And I believe that God is calling us again to stop living for this life, for what we can get out of this life, and to start investing in what we're going to enjoy in heaven. Y yo creo que Dios nos está llamando para no vivir solamente para esta vida, sino para ser como inversores o para invertirnos en lo que va a venir en el cielo. And I've been reading a lot of history over the years, reading about how Christians were persecuted, how they were martyred for Jesus' sake. Yo he leído mucha historia a lo largo de los años sobre la historia cristiana, que hay muchas personas que se murieron por su fe y que fueron matados por expresar su fe. And many of them were burned at the stake and had their heads chopped off, singing and rejoicing that they were going to be in heaven that day. Y muchas de esas personas estaban cantando y gritando con alegría mientras le quemaron, mientras le cortaron sus cabezas, porque sabían que iban a ir al cielo. And I'm not sure how we would cope with it if we had such persecution and martyrdom in our lifetime. Y yo no estoy seguro de cómo nosotros reaccionamos con tanto martirio y tanta muerte por nuestra fe hoy en día. But in the gospel that was preached to them, which they embraced in their day, included this primary truth that we are preparing ourselves for heaven. Pero el evangelio que ellos, esas personas, oyeron en su día incluía esa verdad de que el cielo nos espera y nosotros vamos a pasar esta vida preparándonos para eso. When Jesus talked about laying up treasure in heaven, they took it seriously. Y cuando Jesús hablaba de acumular los tesoros en el cielo, esas personas lo tomaron en serio. Being with Jesus in heaven was their most important thought. It was their motivation for everything. Ir al cielo con Jesús fue su impulso principal, fue la motivación para todo. I've got 4 very short points from this passage to see how Abraham's living for eternity affected his life. Yo tengo 4 puntos breves para compartir con vosotros sobre este pasaje de Abraham, para mirar cómo él, cómo esta esperanza afectó a la vida de Abraham. And the first thing is the afterlife and obedience. That's in verse 11, chapter 11, verse 8. Y la primera cosa es la eternidad y la obediencia de Hebreos 11:8. That says that when God called Abraham, he obeyed and he went, even though he didn't know where he was going. Y esto dice que por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. He had an absolute and amazing trust in his father. Él tenía confianza absoluta en su padre. God said it, and though he didn't understand it, he didn't know where he was going, he obeyed anyway. Dios lo dijo y aunque Abraham no sabía dónde ir, él obedeció. That's real obedience, isn't it? Obeying without understanding. Y esta es la obediencia verdadera, ¿no? Obedecer sin entender completamente. And I want to suggest to you that this is one of the marks of real obedience, is doing something that is a command of God just because it's right, not because you understand or approve of it. Y yo quiero animaros que entendéis que la obediencia verdadera es obedecer a Dios porque tú sepas que es correcto, que es justo, no simplemente porque lo entiendes. I try and live by the rule, if it's right with God, it is right to do. Yo intento vivir a la luz de la norma que dice que si es correcto, si es justo para Dios, es justo para mí. If it's wrong, according to God's word, it's wrong to do. Y si no es correcto, según la palabra de Dios, bueno, no es correcto para mí. Why is it so important to obey God? ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios?
Well, for two reasons. Firstly, that if you obey God, God will bless you now. Bueno, pues dos razones. Primero, si tú obedeces a Dios ahora, Él te va a bendecir ahora. Being obedient or righteous pleases God and attracts his blessing to your life. Ser obediente al Señor le agrade al Señor y le impulsa a bendecirte. But in many, many places in the New Testament, it says when you are obedient in this life, you are laying up treasure in heaven. Pero dice muchas veces en el Antiguo Testamento que cuando haces lo justo y lo bueno en esta vida, estás acumulando tesoros en el cielo. You will be rewarded for everything that you do as an act of obedience in this life. Serás recompensado en el cielo por todo lo que haces en obediencia hoy en esta vida. The Bible even says that if you give somebody a cup of water in my name, you will in no way lose your reward. La Biblia dice que si tú das un vasito de agua a alguien en el nombre de Jesús, vas a ser recompensado. It talks about your conduct, the way you live, your lifestyle. Habla de tu portamiento y la vida la manera de vivir tu vida. The service you give to God or to other people. El servicio que das al Señor o a los otros, a los demás. How you treat other people. All this will be rewarded by God in the next life. Cómo tratas a los demás. Todo esto será recompensado por Dios en el cielo. So I think that's very important. To view the lives that we live as an investment in our lives in the future. Creo que es muy importante ver a nuestras vidas como inversiones a lo que vamos a vivir en el futuro. Then in verses 9 to 10, we see how we look at the afterlife and sacrificial living. Y luego en versículos 9 a 10 hablamos de la eternidad y el vivir en una manera sacrificatorio. In many, many places in the New Testament, it tells us that we should be sacrificing in this life. Muchas veces en el Nuevo Testamento habla de que nosotros debemos estar sacrificiando mucho en esta vida. You don't have to think of ways that you can sacrifice because God will show you as you are walking with him. No tienes que pensar mucho en qué sacrificar porque Dios te va a mostrar lo que tienes que sacrificar. We know that Abraham was rich. He had everything that he needed. Sabemos que Abraham fue muy rico y tenía todo lo que necesitaba. He lived in one of the centers of civilization in a place called Ur of the Chaldees. Él vivía en el centro de la civilización en un lugar que se llamaba Ur en los caldeos. He was very rich and very comfortable. Fue muy rico y muy cómodo. But God called him to a foreign country. Pero Dios le llamó a una tierra distinta, diferente. He became an alien, a stranger in a foreign land. Se convirtió en extranjero en una vida extraña, en una tierra extraña. Instead of living in a nice house, he lived in a tent. En vez de vivir en una casa buena, vivía en una tienda de campaña. But he was happy to sacrifice all the life that he had in the past because he was going to go to heaven when he died. Pero él fue muy contento en sacrificar todo eso porque él sabía que él iba al cielo algún día. And he thought, this is the path, this is the road that God has chosen for me, and the road's not important, but the place where I'm going is important. Y bueno, él pensó que esto es el camino que Dios marcó para mí. Y bueno, el camino no me importa mucho, solamente mi destinación. It was a sacrifice for him. Fue un sacrificio para él. But he wasn't looking for wealth and fame or a comfortable retirement. Pero él no estaba buscando la riqueza, ni la fama, ni una vida confortable, cómoda. He was looking for a city that had foundations that had been laid by God. Él anhelaba una ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. I'm saying these things because the Bible tells us that we should follow the example of Abraham.
Y estoy diciendo estas cosas porque la Biblia dice que nosotros debemos seguir las huellas de Abraham. Wherever you are in your Christian growth, there will be times of sacrifice that God calls you to. Y no importa dónde estés en tu camino de crecimiento con Dios, Dios te va a llamar a sacrificar algo en tu camino. It will cost you time and energy and money sometime. De vez en cuando te va a costar tiempo, te va a costar energía, Because this is how Christians are supposed to live. te va a costar el dinero a veces, pero esto es como deben vivir los cristianos. And we're living for God, not for ourselves. Estamos viviendo por Dios, no por nosotros mismos. We're here to bless other people and to show them the way of God. Estamos aquí para bendecir a los demás y mostrarlos el camino de Dios. Seeing the kingdom of God expand is our highest motivation. Ver la expansión del reino de Dios es nuestro método principal. And sometimes that's going to cost us time or energy or money. Y a veces esto nos va a costar o tiempo o la energía o el dinero. Why is sacrifice important? ¿Y por qué es importante el sacrificio? Because God is a sacrificial God. Porque Dios es un Dios sacrificatorio. He sacrificed his son for you and for me. Él sacrificó tu hijo unigénito para ti y para mí. Jesus willingly Jesús hijo. came to the earth and gave up his life. He sacrificed his life for you and I. Jesús fue dispuesto a venir a la tierra y sacrificar su vida para ti y para mí. And we are followers of the sacrificial lamb. Y nosotros somos seguidores del Cordero sacrificatorio. And thirdly, let's look at the afterlife and Abraham's faith life. Y tercero, vamos a ver la eternidad y su vida de la fe. Bueno, de la fe de Abraham. In Hebrews 11, verses 11 and 12, En Hebreos 11, versículos 11 y 12, it tells the story of how Abraham and Sarah, through faith, had their son Isaac. nos cuenta un poco de la historia de cómo Abraham y su esposa Sara tuvo su hijo Isaac por la fe que tenían. It's a tremendous story which the New Testament uses to explain what faith is. Y es una historia, un testimonio maravilloso y el Nuevo Testamento lo usa para ilustrar cómo debe ser nuestra fe. In Romans 4:21, it says, being fully persuaded that God had the power to do as he promised. Dice, sorry, one second, let me just get it up. En Romanos 4:21 dice que Abraham fue plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. That describes how Abraham was able to, and Sarah were able to conceive and have a child. Describe cómo Abraham y Sara fueron capaces de tener un hijo. It was an impossible situation. They were just too old. Fue una situación imposible porque eran muy avanzados en la edad. Their reproductive parts had died long ago. Sus órganos reproductores habían fallado hace mucho tiempo. But the fact was, God had spoken and he had promised things to Abraham and Sarah. Pero la verdad es que Dios ya había hablado y ya había prometido las cosas a Abraham y Sara. And both Sarah and Abraham were absolutely persuaded that God would be true to his word. Y ambos, Sara y Abraham, fueron plenamente convencidos de que Dios sería fiel a su palabra. So what's this got to do with Abraham having faith in the afterlife? Así que, ¿cómo está relacionado esto a el hecho de que Abraham tenía fe en la vida por venir, en la eternidad? Because this issue of us going to heaven one day when we die is the most common thing about the gospel in the New Testament.
Porque este tema de tener fe de que vamos al cielo cuando nos morimos es el tema más común en el Nuevo Testamento. And it is also the greatest miracle that anybody will ever experience. Y también es el milagro más grande que todas las personas van a experimentar. To be 1 minute in this world with all its sin and sadness and hardship, Y por ejemplo, para estar en este mundo un minuto, en toda su tristeza y el pecado y las tinieblas, especially if you're dying naturally and you're very old and weak and in pain, especialmente si estás muriendo de manera, si te estás muriendo de manera natural y tienes mucho dolor y debilidad, and suddenly you pass over and you're in a brand new world. y de repente tú cruces la puente y estás en un mundo completamente nuevo, And where there's no crying, no pain, no sickness, and no death ever again. donde no hay tristeza, ni llanto, ni el dolor, nunca por la eternidad. I think the two greatest miracles in the Bible are number one, the resurrection of Jesus Christ, Y yo creo que los dos milagros más grandes en la Biblia son, primero, la resurrección de Jesucristo and secondly, the resurrection of you and me. y segundo, la resurrección de tú y de mí. And the reason that we need to grasp that this fact of God's promise to resurrect us when we die and for us to go to heaven Y la razón de que necesitamos agarrar esa verdad is that this is the greatest miracle that will ever happen to you and me. es porque esto es el milagro más grande que nunca va a pasar, bueno, que va a pasar a ti y a mí. And if we begin to cultivate a confidence in that promise from God, Y tenemos que cultivar la confianza en esa promesa de Dios. even the greatest situation or the hardest situation we are in will seem nothing in comparison. Porque no importa la circunstancia en que nos encontramos, aunque sea tan difícil, no importa porque en comparación con la eternidad es nada. I think that if you concentrate and strengthen your confidence in your resurrection from the dead when your time comes, it will strengthen every area of faith to receive what God has and will yet promise to you. Yo creo que si cada uno de nosotros nos concentremos en esta promesa de que nos vamos a resucitar cuando viene nuestro tiempo, esto va a fortalecer todas las otras áreas de tu vida de fe, porque vas a estar seguro de que Dios va a cumplir lo que Él prometido. And this fourth thing is so important for us to understand. Y este cuarto punto es tan importante para nosotros entender. The afterlife and times of testing. La eternidad y los tiempos de prueba. In Hebrews 11:17 to 19, it tells us when Abraham was seriously tested. En Hebreos 11, 17 a 18, 17 por 19, nos habla de Abraham cuando fue probado. You'll know the story that God told him to sacrifice his own son, the son of promise that God promised him. He was told to sacrifice him. Porque todos vosotros conocéis la historia cuando Dios le llamó a Abraham para sacrificar el hijo de la promesa. And you think, what's this doing in the list of the exploits of faith of Abraham? Y piensas, ¿por qué esto se aparece en la lista de obras de fe de Abraham? It's because this issue of testing is God's way of building your faith. Porque este tema de la prueba es la manera de Dios para aumentar tu fe. And why should he build up your faith? ¿Y por qué quiere Dios aumentar tu fe? Because the more he builds up your faith, the more things he will call you to pray for and trust him for. Porque lo más cosas en que tú aumentas tu fe, lo más cosas que Dios va a llamarte a orar, vas a orar por más cosas y vas a confiar más en Dios para cumplir esas cosas.
And the more situations where you're tested and you come out on top, the more you will be blessed in heaven. Y lo más situaciones en que te encuentras puesto en prueba, lo más que vas a estar recompensado en el cielo. Your faith will enable you to put your treasure in heaven. Tu fe va a facilitar que acumulas más tesoros en el cielo. Unbelief is never rewarded. Falta de creer nunca será recompensado. But faith, true faith, is rewarded in this life and in the next. Pero la fe verdadera será recompensado en esta vida y la vida por venir. So I want you to know that walking in the way of Jesus is filled with many times of testing. Así que yo quiero que sepáis que caminar con Jesús, cuando caminas con Jesús vas a encontrar muchos tiempos de prueba. These testing times are not to destroy your faith, but to grow your faith. Y estos tiempos de prueba no existen para destruir tu fe, sino para aumentar tu fe. Testing is to make your faith stronger. La prueba existe para fortalecer tu fe. And when you pass a test, God will give you more tests and give you more He will entrust you with more of His power in this world. Pero cuando superas más y más pruebas, Dios va a confiar en ti más y más con más cosas y más bendiciones en esta tierra. And there's a great verse in Genesis 22, verses 16 and 17. Hay un gran versículo en Génesis, el libro de Génesis 22, versículos 16 a 17. Let me just read it to you. Uh, 16 and 17. God says, I swear by myself, declares the Lord. I'm trying to find out. That's verse 16. Okay, it's written really differently in Spanish. Okay, le dijo, bueno, el Señor afirma that because you have done this, he went through this testing time, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you. El Señor dice que como has hecho esto, está hablando a Abraham y la fe de Abraham, como has hecho esto, Abraham, yo y no me has negado a tu único hijo, yo juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia. And whenever you face a time of testing and you win the day, God will surely bless you for trusting in Him. Así que cuando tú enfrentes a todas las pruebas de tu camino en fe y tú superas y tú ganas la prueba, Dios ciertamente te va a bendecir. You will please God's heart because you trusted in your Father. Le vas a agradecer, le vas a agradar al corazón del Señor porque tú confías en el Padre. And when you get to heaven, you will receive some rewards for being an obedient child. Y cuando cuando vas al cielo vas a ciertamente recibir premios por haber confiado en Dios. I love this theme. Me encanta este tema. Because it changed my whole perspective on life. Porque esto cambió toda mi perspectiva de la vida. I'm not living for this world, I'm living for the next one. Yo no estoy viviendo por esta vida terrestre, estoy viviendo por el cielo. In this world, it doesn't matter who I am or what my position is or my wealth is. En esta tierra no importa quién soy y cuánta riqueza tengo. What matters is if I'm pleasing God and I'm laying up treasure in heaven. Lo que importa
es si yo le estoy agradando al Señor y si estoy acumulando tesoros en el cielo. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, Padre Celestial, uh, teach us to live in the light of eternity. enséñanos vivir a la luz de la eternidad. We have said many times that we offer ourselves as a living sacrifice to you. Hemos dicho muchas veces que nos ofrecemos a nosotros mismos, a ti, como un sacrificio vivo. When we were baptized in water, we chose to die to self and to live for God. Cuando nos bautizamos en el agua, elegimos vivir por ti. And we pray that you would make these things part and parcel of our lives. Y yo oro que nosotros oramos que tú haces estas verdades una parte grande de nuestras vidas. Help us to live for the future, Lord, Ayúdanos vivir por el futuro, Señor, to be obedient and sacrificial, para ser obedientes y sacrificatorios, to still trust you when trouble comes, para confiar en ti cuando vienen las pruebas, so that on that day we will receive a well done, good and faithful servant. para que cuando venga el día de la resurrección nos vas a decir, bien hecho, mi siervo fiel. Amen. Amén.